las obsidianas, que a mí me gusta mucho, ellos ni siquiera se podían sentar porque todos los bordes y todas las paredes del templo estaban hechos de obsidiana. Entonces ellos no se podían ni siquiera acostar ni recargar en ningún lugar porque entonces se iban a desangrar, ¿ok? De hecho, ese pequeño muro que hacen los mexicanos actuales con pedazos de vidrio y de botellas rotas, tiene una base en que antes algunas fortificaciones llevaban cristales de obsidiana de los restos que quedaban arriba para evitar que la gente los tocara y se cortara con un material que es mucho más cortante, filoso y resistente que el vidrio, que es la obsidiana. Entonces, como fortificación era bastante eficiente. Entonces, bueno, los fueron desgastando durante 5 o 7 noches para que no pudieran dormir y al final empezaron a jugar con ellos el juego. Como ya estaban muy cansados y a pesar de que les iban ganando, les hicieron trampa y les ganaron. Entonces, los dioses deciden matarlos y para evitar que vivieran, los mataron, los partieron en pedacitos, los trituraron, igual que la preparación del grano de cacao, los trituraron, los molieron, los mezclaron con otras cosas, con otros ingredientes, los trituraron bien, los quemaron y los aventaron al mar. Entonces ellos llegaron y se sedimentaron en una de las costas y se crearon y se volvieron 2 pequeños pescados. Estos pescados se fueron a un costado y se convirtieron en semillas que al final se convirtieron en un árbol que tenía una forma muy peculiar. Estos son los dioses de Xibalba. Es una imagen cómica muy interesante donde se veían los rangos y cada uno de los estatutos de los diferentes dioses menores que gobernaban en Xibalba. Bueno, al final empezó a crecer este árbol a la orilla del río que tenía una forma muy peculiar, así como la vaina del cacao tenía forma de cabeza humana. También es por eso que es importante la deformación craneana para los mayas, que las hace alargadas, parecidas a las cabezas, a la cabeza del cacao, que es sinónimo de la inteligencia. Bueno, estos frutos estaban ahí y estaba completamente prohibido acercarse al árbol de Xibalba, al árbol que estaba en los orígenes, porque sabía el rey de Xibalba que ahí se habían condensado las esencias de estos 2 hermanos. La hija del rey, que era la única que como siempre hacía lo que quería en el reino, se acercó al reino para probar el fruto y cuenta la leyenda que se acercó y el fruto se abrió y le dio su esencia. Cuando ella come la semilla, queda embarazada y queda embarazada al final los hijos directos de estos 2 dioses, de Huban, Puf y Xabalanque. Y bueno, ellos nacen, son escondidos, vuelven a jugar al final y vuelven a ser retados. Se vuelve a repetir, podríamos decir, que toda la historia. Pero aquí viene una parte muy interesante. Como ellos ya tenían la sabiduría del cacao y habían pasado por todo el proceso del chocolate, ya eran unos guerreros más sabios. Entonces, cuando llegan otra vez al reino de Xibalba, le dicen a un mosquito que necesitan saludar a los dioses y no saben sus nombres, así que le dicen a un mosquito que les robe todos sus nombres, y el mosquito, a base de picarlos, los obliga a decir sus nombres, y ellos, sabiendo sus nombres, llegan como 2 pequeños ancianos muy decrépitos que son magos y se dedican a un arte muy, muy divertida, que es que se desarman, se matan a ellos mismos, se van cortando y desmembrando, manteniendo la vida y volviendo a renacerlo. Esto, a pesar de que era el mundo de los muertos, les pareció muy interesante y empezaron a enseñarles cómo a los dioses podían matarlos y revivirlos, cortarlos con los macahuitls, que son las espadas prehispánicas, y luego volverlos a juntar. Así que deciden ir llevando esta experiencia un poquito más lejos hasta que terminan desarmando a todos los dioses y deciden no volverlos a armar. Entonces, de esa manera ganan en el reino y se llevan la sabiduría del árbol, la llevan hacia la superficie y se la regalan a los 400 hombres, que son los primeros hombres mayas que existen. ¿Ok? Entonces, finalmente
esa es un poco la historia del Popol Vuh, muy, muy resumida, y que tiene muchísima importancia con la civilización maya y su concepción sobre el